con el jet lag, Ay, me perdón, dijo perdón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mientras se van sumando, aquí veo muchas caras conocidas de hace mucho tiempo, así que bueno, realmente es un gusto verlos a todos nuevamente. Ya vamos a dar inicio entonces al conversatorio. Buenas tardes, reitero a todos y a todas. Vamos a dar comienzo entonces a esta actividad del Centro de Estudios Chinos, este ciclo de presentaciones de libros. Nosotros hemos conversado con todos los miembros del centro y inclusive con la coordinadora de hacer estas actividades, de comenzar estas actividades en este año. Así que bueno, vamos a tener el gusto de comenzar con la presentación del libro de Francesca Staiano, El Derecho de la República Popular China y su proyección internacional, construyendo una comunidad de destino compartido para la humanidad. Y bueno, para quienes, yo veo muchas caras conocidas aquí, pero bueno, para quienes no han estado en nuestras actividades anteriores, voy a hacer una mínima presentación de cada uno de los que van a participar en este conversatorio, sin perjuicio de que obviamente después vamos a abrir unos minutos sobre el final para, bueno, hacer una conversación más fluida e intercambiar ideas entre todos. Francesca Staiano es nuestra coordinadora del Centro de Estudios Chinos. Ella es doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Sapienza de Roma, coordinadora de nuestro centro, como dije, y es obviamente docente y autoridad de nuestra especialización de estudios chinos y también el doctorado del Instituto de Relaciones Internacionales. Luego vamos a tener el gusto de vamos a tener la participación de Gustavo Santillán, que bueno, también es licenciado y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, es también docente de esta universidad y de nuestra especialización en estudios chinos. Y luego vamos a tener como segundo comentarista también de lujo a Sergio Cesarín. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Economía, investigador adjunto del CONICET y obviamente también es docente de nuestra especialización. Así que bueno, será realmente un lujo esta actividad, esta presentación del libro. Yo simplemente me voy a tomar un par de minutitos porque no me quiero perder esta oportunidad de comentar un poquito cómo surgió este libro, ¿no? Sin perjuicio de que seguramente Francesca luego lo va a comentar. Pero me gustaría decir y me gustaría compartir con ustedes que, bueno, este libro viene de una trayectoria bastante larga, ¿no? Francesca ha trabajado durante más de 10 años no en este libro puntualmente, pero sí en investigaciones y escritos que luego ha conjugado en este libro, ¿no? Surge en realidad desde por lo menos desde el 2013, ¿no? Francesca viene investigando sobre esta idea del derecho chino y cómo luego fue fusionándose también con las relaciones internacionales de China, ¿no? Y cómo China digamos, cómo se muestra y cómo muestra sus instituciones jurídicas también hacia el mundo, ¿no? Entonces, el año pasado tuvo una propuesta de la Academia de Ciencias Sociales de China, ¿no? A partir de un paper que Francesca escribió sobre el nuevo humanismo chino, y donde ella trabajó el nivel interno y el nivel externo, ¿no? Y luego esta idea se transforma en el libro que, bueno, obviamente recomiendo, es súper interesante, está en inglés, pero bueno, es de muy fácil lectura. Y bueno, sin más que esta presentación, me gustaría darle la palabra a Gustavo Santillán, que va a ser el primer comentarista, y bueno, obviamente el evento luego lo va a cerrar el profesor Consani, que siempre siempre nos da sus palabras y sus reflexiones sobre nuestras actividades. Así que bueno, los saludo nuevamente a todos. Gustavo, te doy la palabra, y bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura.
Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Eh, Bien, ante todo, por supuesto, y esto no es una cuestión meramente de gentileza, sino que va desde la sinceridad, la grata sorpresa de tener esta importante publicación para compartir entre nosotros. Gracias a Francesca, felicitarla, por supuesto. Tengo entendido que el libro puede llegar a ser traducido al chino, inclusive, me han dicho, no lo sé. Así que es una doble alegría, supongo, para ti y para todos nosotros también porque, bueno, por una serie de razones que yo voy a tratar de comentar con la mayor brevedad y claridad posible a la vez. El libro que trata sobre el derecho chino y su proyección internacional, para mí tiene una serie de valores muy importantes que yo quiero empezar a destacar antes de pasar a discutir algunos ejes que hemos conversado previamente a esta charla. En primer lugar, el libro tiene el primer valor importante que es pensar el derecho chino desde el sur porque, bueno, si bien Francesca está radicada físicamente en Roma, es una colega de nuestra comunidad académica al mismo tiempo y con quien, bueno, hemos compartido desde hace mucho tiempo no solo trabajo, iniciativas, investigaciones, charlas, conversaciones, muchas de las cuales yo decía recién, me surgieron inclusive fueron evocadas por la lectura del libro, así que eso es, más allá de destacar este valor, una alegría también ver todo ello reflejado. Pero en todo caso también compartimos, entiendo, con la producción intelectual de Francesca ciertas perspectivas y preocupaciones comunes, ciertas miradas comunes. Lo cual hace difícil estos comentarios para mí porque, bueno, va de suyo que tengo muchísimos acuerdos con lo que allí está escrito. A pesar de ello, voy a tratar de ser lo más objetivo y riguroso posible en estos comentarios para bueno, luego recabar los de ustedes, por supuesto, dado que esto es un conversatorio. En segundo lugar, yo creo que el libro aporta desde un saber especializado, desde la disciplina jurídica. Aquí yo siempre digo lo mismo en todas las charlas, yo soy historiador, por lo tanto, tengo una mirada particular desde un lugar distinto al de derecho como saber especializado. Eh, pero me parece en todo caso que el libro es un aporte disciplinar. No es un ensayo sobre China, no es una conversación libre, para usar un término bien chino, sobre el asunto, sino que aporta todo el rigor de la disciplina jurídica al estudio del derecho chino. Otra cosa es decir que es un trabajo científico. Esto y aquí planteo un pequeño matiz para el debate. Esto se dice en muchas obras de nuestras comunidades académicas, locales, internacionales, incluso el propio discurso político chino enfatiza la aproximación científica, ya sea al desarrollo o a la formulación de política, etcétera, etcétera. Algún día tendríamos que discutir qué significa ponerle el adjetivo científico a nuestras reflexiones y acciones. Pero bueno, eso es otro tema en todo caso. Sí señalar que el libro tiene una rigurosidad que evidencia una formación disciplinar muy sólida y por lo tanto es un segundo aporte. En tercer lugar, el libro coadyuva a comprender el complicado, y aquí sí está bien el adjetivo, entramado jurídico de China. Como todos sabemos y como Francesca dice en la obra, la proliferación de leyes y regulaciones a partir de 1978, sobre todo en China, ha sido creciente y no del todo, yo no diría no del todo coherente. Sí, esto ha sido un problema en los primeros años de la reforma que ha sido intentado ser corregido a lo largo del tiempo, pero en todo caso, esa proliferación de legislación y regulaciones hace que sea poco inteligible en una primera mirada. Yo creo que el libro ordena, sistematiza y ayuda a entender este sistema. ¿Ya? Y en cuarto término, traslada
algunas cosas que, bueno, quienes hemos estudiado a China desde hace algunos años, las tenemos como obvias, pero no así probablemente el público en general. Ayuda en ese sentido a desmontar una serie de prejuicios. Yo voy a estipular algunas afirmaciones que, insisto, son obvias para los especialistas, pero para la sociedad civil en general hay que reforzar esa tarea y volver a decir que en China hay leyes, ¿ya? En China hay una estipulación de derechos humanos. En China hay un escalonamiento idiosincrásico de normas que corresponden a distintos niveles. Y hay una relación orgánica entre formulaciones legales, morales y políticas. Eh, todo eso está en el libro e implica un posicionamiento frente al tema. Y yo agregaría, esto de cuño propio, por allí no está explícitamente dicho en el libro, pero probablemente esté implícitamente señalado que hay una particular forma de decir la política, que es bastante distinta a la nuestra. Entonces, el libro ayuda a mostrar eso. En quinto término, el libro destaca las interacciones entre la tradición china y el derecho occidental. Y esta es una perspectiva compartida por mí y por Francesca, seguramente porque eso está escrito, están mostradas bien claras estas interacciones divididas en etapas históricas. Eh, ¿Qué es lo que toma para Francesca el derecho chino del derecho occidental? No en el así llamado siglo de la humillación nacional, 1839-1949, sino a partir sobre todo de 1978, aunque hay algunos antecedentes en los periodos previos, toma el derecho romano. Esto fue una noticia para mí, y es un aporte en este sentido. La matriz occidental del derecho chino no se corresponde a la ley común del derecho anglosajón, sino al derecho romano. Francesca, por supuesto, puede decir mucho más que yo al respecto. No solo eso, el libro, porque si uno postula esta interacción, uno tiende a pensar que, bueno, hay una tradición china que empieza a ser un poco perimida y superada por la incorporación de nociones occidentales. El libro dice algo más. El libro destaca los aportes chinos a la evolución del derecho. Y va más allá de ello. En último término, quiero destacar esto como valor, se realiza en una breves pero contundentes sentencias una crítica a la tradición occidental centrada en la ley, ¿verdad? Porque no solamente China ha aportado al derecho internacional, sino que a su vez estos aportes y esta puesta en contraste, esta muestra de interacción entre derecho chino y derecho occidental nos permite criticar nuestra propia tradición legal o jurídica. Por ejemplo, el peso que tiene la racionalidad burocrática en nuestras prácticas cotidianas, porque esa racionalidad burocrática, en términos de Max Weber, a quien Francesca cita, se propuso derribar el escollo del despotismo, ¿no? De la voluntad absoluta del soberano. Una vez superado ello, empieza a pesar esta tradición burocrática sobre nuestros haceres, digamos, y se impone incluso como una nueva forma de opresión. Y aquí cito a alguien que también está citado brevemente por Francesca, que viene de una matriz de pensamiento posterior y es radicalmente distinta de la de Max Weber, concretamente Michel Foucault, que nos ayudó a pensar mucho esto. Y aquí la cultura jurídica de China tiene algo para decir, porque combina eh, el peso y el gobierno por la ley con un énfasis en el rito y en la moralidad como fuentes de ordenamiento de la sociedad. Esto también puede ir de suyo para los especialistas, pero está muy bien recalcado en la obra de Francesca. Entonces, obviamente, para hablar de la cultura jurídica de China hay que partir del confucianismo, pero hay que partir, si uno lee el libro de Francesca, de un punto anterior, que a mí me parece que a ella le interesa mucho, y que es una preocupación justa, central y recurrente en su pensamiento. Hay que partir del humanismo. ¿Tá? El humanismo como fuente del derecho chino y como fuente del derecho occidental. Y aquí sí hay un punto en común. Igual, yo también aquí me permito marcar un pequeño matiz y diferenciar entre un humanismo occidental, basado en una definición esencial del hombre y de sus atributos y preocupaciones, y otra
correspondiente al pensamiento confuciano que diverge un poco con relación a este humanismo construido en Occidente, porque el confucianismo no se preguntó nunca sustancial o esencialmente qué es el hombre, y nunca postuló una universalidad y una universalización a partir de esa universalidad de rasgos inherentes a la constitución humana. Se preocupó por dictar normas morales para, y aquí puedo llegar a hacer una paráfrasis un poco graciosa, para los hombres realmente existentes. ¿Ya? Hay menos una preocupación por la definición de la esencia humana que una construcción de una filosofía, entre comillas, práctica para el buen vivir en sociedad. ¿Mm? Y de aquí pasamos a Mencio, a otra fuente filosófica que sustenta el derecho chino y la tradición jurídica china, a quien Francesca también recalca, un filósofo de los siglos IV y III antes de Cristo, cuya preocupación central o cuya vuelta de tuerca con relación a las formulaciones originarias de Confucio y de sus discípulos radicó en una preocupación explícita por el bienestar del pueblo y por la relación existente y la buena relación existente entre el pueblo y el gobernante. Y esto permea el derecho chino hasta nuestros días. Aquí quiero hacer una reflexión. El libro de Francesca me ayudó a pensar en una frase que dice otro sinólogo que estuvo y está bastante en boga en los últimos tiempos, un filósofo francés, François Julien, quien, palabras más, palabras menos, ha dicho que China nunca pensó en la soberanía popular y en los derechos del hombre, y que estuvo más preocupada en cambio por pensar en la eficacia de las fórmulas de gobierno. A esto nosotros lo decimos, tiene visos de razonabilidad, marca una diferencia con la filosofía occidental, pero el libro de Francesca muestra que no, que estas preocupaciones han estado en Mencio, han estado de una forma distinta, con un énfasis un poco relativo con relación a nuestra propia matriz de pensamiento, pero han estado. ¿Ah? Y se ve en el derecho chino contemporáneo. Entonces yo creo que en este sentido ahí hay un aporte, una luz que el libro echa con relación a nuestras propias concepciones, no ya del derecho chino, sino del pensamiento chino en general, y de su aplicación práctica, por supuesto, al ordenamiento jurídico, que es el tema de Francesca. También aparece el Lao Tzu, y aquí, o el taoísmo, reflejado en el fuerte y reciente énfasis que se hace en la promoción del cuidado del medio ambiente, de una civilización bella y ecológica como parte inherente a una concepción integral de los derechos humanos en China. Yo no diría que hay una relación directa entre lo que Lao Tzu señaló con relación a la vinculación deseable entre el individuo y la naturaleza y las formulaciones jurídicas contemporáneas en este sentido, pero sí me sirve esto para reafirmar otra cosa que está muy bien dicha en el libro de Francesca. Como señalé anteriormente, China tiene una definición explícita y positiva en su ordenamiento jurídico acerca de los derechos humanos, y sin embargo tiene una mirada mucho más integral de los derechos humanos y más relacional, no acotándolos a los derechos individuales, sino poniéndolos en conjunción con los derechos de la comunidad, por ejemplo, y aparece allí también al lado el cuidado del medio ambiente, que implica la vinculación de la comunidad con su entorno y con el universo natural, sino también, por ejemplo, la cuestión de la erradicación de la pobreza como parte esencial de la dimensión inherente a los derechos humanos y a su cumplimiento efectivo y a su necesidad de ser garantizados por la legislación. Y de manera que se plantea de modo mucho más rico en el ordenamiento jurídico chino cómo el cumplimiento o la satisfacción de un derecho humano específico se puede contraponer con otro. Cómo uno, hacer énfasis, por ejemplo, en los derechos individuales de libertad, expresión, reunión y asociación, puede opacar el cumplimiento efectivo de algunos otros. Esta es una discusión política, por supuesto, pero me parece que está planteada en términos que yo comparto en el libro de Francesca. En segundo término, hay un énfasis
bastante recurrente en el liderazgo chino contemporáneo, en lo que a veces se ha traducido como Estado de Derecho en China. Construir un Estado de Derecho. Y aquí aparecen problemas, sin embargo, con relación a la semántica de la expresión, porque la expresión correcta en el lenguaje jurídico político chino es gobierno por la ley, que no es lo mismo estrictamente que la construcción de un Estado de Derecho en la problemática, ya que estamos citando filósofos franceses, occidental, digamos. En Europa, la construcción de un Estado de Derecho tuvo como propósito central poner cortapisas al ejercicio del poder despótico del soberano, como señalaba con anterioridad. En China, esto, a partir de 1978, se comienza a plantear en un sentido parecido, aunque con matices y en otro contexto. Ese contexto se corresponde con la salida de la Revolución Cultural, donde la figura y el culto a la personalidad de Mao Zedong fue un dato de primer orden. Y esto se empieza a intentar ser restringido progresiva y exitosamente hasta nuestros días. Y aquí hay otro debate, por supuesto, en el que podemos ingresar. Sin embargo, el gobierno por la ley, en el contexto contemporáneo, digamos, post-2012, tiene que ver también al mismo tiempo con construir un entramado institucional, del cual el entramado jurídico es una parte, que soporte exitosamente el exitoso, valga la redundancia, proceso de desarrollo económico y la convergencia multidimensional que China está registrando con Occidente, ahora en un plano de igualdad, a diferencia del siglo previo, 1839, 1949. Entonces, de manera que esta expresión, gobierno por la ley, no forma parte estrictamente de la misma problemática en sentido restringido que aquella que dio lugar a la reflexión de los filósofos ilustrados y posteriores en Europa y en Occidente. Y bueno, finalmente, cierro mis comentarios con una tercera dimensión que puede ser encontrada a través de la lectura del libro de Francesca, que es la relación entre tradición e innovación en el derecho chino, que nos remite a algo que insinué al comienzo, el establecimiento de una serie de oposiciones que nosotros podemos encontrar entre el derecho chino y el derecho occidental, que se hibridan, por supuesto, y al interior de esa hibridación, por supuesto, hay aportes de China a Occidente, como estipulé también antes. Esa serie de oposiciones, sin embargo, tradicionalmente han sido estipuladas en términos de, en primer lugar, la dicotomía ley-ritual. Nosotros vemos que ambas cosas, a pesar de esta oposición de contrarios, coexisten en China. La tradición confuciana, centrada en el rito y en la norma moral, como opuesto por ahí a la ley, coexiste con una tradición legista que sigue siendo fuerte. ¿Ya? El legismo, para quienes no saben, es una corriente de pensamiento alternativa y opuesta que surge durante el periodo de reinos combatientes al confucianismo, que insiste en que el ordenamiento fundamental de la sociedad tiene que estar dado por una ley abstracta, universal y que abarque a todos por igual. En segundo término, esto implica una dicotomía entre la igualdad ante la ley y el particularismo. ¿Ya? El particularismo confuciano. El ejemplo siempre es típico y se establece en la siguiente anécdota ficticia. ¿Qué ocurre con un hijo si un padre roba o comete un delito? Bueno, para el legismo, ese hijo, en tanto ciudadano, tiene la obligación legal de denunciar al padre que cometió un delito. Para el confucianismo, esto es una aberración, porque es una infracción explícita, burda y violenta a la piedad filial. En tercer término, una dicotomía pasible de ser establecida entre el consenso valorado por la tradición social china y la normativa. Es decir, los conflictos son resueltos en el seno de la comunidad o si son resueltos por ley. Eso lleva a otra dicotomía adicional, el funcionamiento efectivo en la sociedad y en el sistema judicial de China de la mediación o de la resolución judicial de los casos y de los litigios. China combina ambas cosas en la actualidad.
En cuarto término, una dicotomía entre el individuo atomizado versus una visión relacional del hombre y del cosmos. Algo de esto dije cuando señalé cómo se estipula la adhesión de China a los derechos humanos así entendidos en Occidente. Y esto tiene que ver no solamente con algo que destaca Francesca, con la primera síntesis confuciana de la dicotomía de la dinastía Han, que establece una unidad, una necesidad de una unidad fundamental entre el cielo, el hombre y la tierra para que todo funcione, sino también con una matriz de pensamiento mucho más estructural y probablemente mucho más temprana en el tiempo, dictada por el clásico de los cambios o el I Ching, que concibe las cosas no en su singularidad, sino como un sistema de mutuas relaciones. Y esto se ve en el derecho chino, concretamente. Y finalmente, a pesar de estas dicotomías, hay que plantear un punto en común entre el pensamiento occidental y el pensamiento chino, plasmado en el derecho tal como es particularmente revitalizado en periodos cercanos en el tiempo. Y esto tiene que ver con el ecumenismo. Ambas matrices de pensamiento tienen un potencial ecuménico muy fuerte, ¿ya? Y aquí se introduce una tensión al interior de las propias formulaciones chinas concretadas en, por ejemplo, la postulación simultánea de algo, un tema que Francesca estudia hace bastante, la comunidad de futuro compartido para la humanidad, que propone un orden global al interior del cual rigen toda una serie de valores, eh, buena parte de los cuales son aportados por la matriz tradicional y fundamental del pensamiento chino, que es el confucianismo, pero al mismo tiempo, igual que digo la noción de Tianxia, ¿no? De todo lo existente bajo el cielo. China no piensa en términos de particularidades nacionales, sino que propone reglas pasibles de ser vigentes en un orden ecuménico universal. Y al mismo tiempo, el discurso político chino, y aquí esto lo agrego yo, declama el absoluto, y practica, por otro lado, el absoluto respeto por los caminos propios al desarrollo que cada nación o sociedad tenga para elegir, elige y aplica. Y ahí hay una tensión. Y hay una tensión que tiene que ser discutida políticamente. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? ¿Un orden global o un orden al interior del cual cada sociedad siga su propia ruta? En esa discusión entre ambas formulaciones que coexisten en el discurso político y en el entramado jurídico de China, nosotros tenemos que hacer una reflexión, probablemente elegir, probablemente criticar alguna de ellas, probablemente tomar partido, o probablemente desde Occidente optar por uno de esos dos términos. Así que, bueno, estas fueron las cuestiones que a mí me suscitó la lectura del libro de Francesca. Como pueden ver, vuelvo a enfatizar lo que dije en primer término, yo soy historiador, buena de estas cosas que he señalado exceden con mucho el conocimiento en sí mismo del entramado jurídico de la República Popular China, pero me parece que conocer esto tiene implicancias mucho más profundas y eso fue lo que yo pude destacar o llevarme para mí del libro. Así que bueno, felicito nuevamente a la autora y espero que entre todos podamos compartir las ideas que vayan surgiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Realmente, o sea, mejor imposible tu visión, porque si bien, como vos dijiste, sos historiador, justamente el primer capítulo del libro de Francesca hace especial hincapié en esta fusión entre lo que es el derecho chino, la tradición filosófica, la tradición humanista, y bueno, más que... O sea, mejor que vos para hacer este análisis, imposible. Así que bueno, gracias por tus comentarios. Y bueno, ahora le damos la palabra a Sergio, Sergio Cesarín, quien obviamente nos va también a proporcionar su visión del libro de Francesca. Luego vos, Francesca, harás una devolución, reflexiones, comentarios, etcétera. Y bueno, y luego abrimos el espacio a todos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación.
al Centro de Estudios Chinos del IRI y por estar acá y compartir estos momentos con la querida colega Francesca, con Laura, con Gustavo y con distinguidos colegas que están en este momento en el conversatorio. Lo mío va a ser mucho más sencillo, tal vez, que lo de Gustavo, que ha sido muy sistemático, muy profundo y, bueno, apelando a su conocimiento histórico. Ah, yo digo que a mí las sensaciones que me genera el libro son las siguientes. Primero me parece un tema original. Yo en lo personal reconozco no estar acostumbrado, no leer textos de este tipo, con esta densidad metodológica y de sistematización, de análisis y de reflexiones que tienen que ver con cuestiones jurídicas. Me parece desde ese punto de vista una fenomenal sistematización y un compendio de muchísimas reflexiones que a veces solemos leer dispersos, los que investigamos sobre distintas cuestiones. Entonces me parece que, y creo que eso Gustavo lo expresó, el libro ofrece, digamos, una comprensión muy densa, muy profunda, muy reflexionada sobre cuestiones que atañen a, digamos, el derecho chino. En este sentido hago una nota al pie. La traducción en español es un poco equívoca. El derecho de China. Pero bueno, eso es, menos mal que salió en inglés, no pasa nada. Digo, ¿el derecho de China a qué? O el derecho... pero digo, bueno, eso es una mínima anotación. No tiene que ver con la obra en sí, que como digo es de una valía y de una calidad excepcional en ese sentido. Y lo otro, junto con esto que digo, es la calidad técnica con la que ha sido escrito. No es, digamos, para quienes no somos juristas, no somos abogados, una aproximación así desde el punto de vista de la técnica jurídica, del lenguaje jurídico, de las jergas, si ustedes quieren, es realmente importante para comprender, bueno, todo este tipo de, todos estos diálogos que el libro mismo establece. Y algunos de los diálogos que el libro establece, hay varios conceptos que están presentes y que a mí me gustaría destacar. Por eso digo, hay diálogo. ¿Diálogo entre qué? Primero la tradición, ya lo explicó Gustavo, no voy a... Pero yo me acordaba mucho leyendo el texto, obviamente de lo que el texto afirma y de lo que recién se ha dicho, ¿no? Dentro de este corpus central de la tradición confuciana aparece un concepto, una virtud que es la de la justicia. El derecho, me parece a mí, derecho, ley y justicia es una tríada dialogante a lo largo del libro. Parece que no es, me parece que no es posible desvincular o no vincular íntimamente derecho, norma, ley y justicia. Entonces, ya de por sí la justicia como una virtud, como una capacidad de algún ciudadano, de alguna persona, para precisamente interpretar o elaborar e interpretar la aplicación de una ley que se entiende que funciona como parte de un aporte a la estabilidad social y a una mejor concordia social. Entonces, digamos, ese diálogo entre derecho, norma, ley, justicia, me parece importante y recordé mucho esto cuando, bueno, evidentemente el ideal confuciano lo tiene como una de sus virtudes cardinales. Yo también, los diálogos muestran, bueno, una trayectoria, digamos, ¿no? También algo de eso hay. Hay me parece también hay un trasfondo de trayectoria en todo esto, es decir, cómo desde el legismo, desde esa escuela tan representativa y tan paradigmática, China, el imperio, la república y la República Popular han ido construyendo un cuerpo legal, han ido elaborando leyes, adoptando leyes, han ido codificando muchas de esas normas y regulaciones para sistematizarlas y incluso para que no sean redundantes, etcétera. Toda esa construcción que va respondiendo a distintos tiempos y formatos institucionales. Una cosa era el imperio,
otro formato político, evidentemente el de la República, y otro formato político ha sido y es la República Popular. Entonces, esta tríada que yo menciono, me parece, esos diálogos se han ido recombinando de distinta manera. Entonces, y esto habla de la permeabilidad, me parece que algo también fue dicho, de la permeabilidad y la porosidad que la misma cultura china, la tradición china tiene respecto a elementos foráneos. Obviamente que China ha sufrido grandes catástrofes por lo que ha venido del exterior, pero también ha vivido y ha sabido absorber con cierta capacidad selectiva, muy sofisticada, elementos que fueron enriqueciendo su propia construcción político, institucional y obviamente jurídica. Yo, el libro me llevó mucho, me hizo acordar mucho lecturas sobre la influencia del constitucionalismo en la China del siglo XIX, el constitucionalismo occidental a fines del siglo XIX. Me movilizó mucho, digamos, el hecho de toda esa influencia que los reformistas chinos, por quienes reconozco en lo personal, tengo una gran simpatía por los reformistas de los 100 días, digamos, esa capacidad de absorción, de tratar de incorporar ese, como dirían algunos abogados, ese plexo normativo, suena todo muy pomposo, pero es así, a el rediseño de instituciones en la República. En la República de China, pues, hablando prácticamente, eso no va a ser posible, pero recién en algunos casos se podrá ver con más nitidez en la naciente República de China a partir de 1911. Entonces, ahí el tema de la trayectoria y de la combinación de la tríada a lo largo de esta periodización que el libro establece de manera muy exhaustiva, clara y precisa, y que, como digo, nos lleva a entender el porqué. Lo que vemos hoy en términos de construcción de un derecho específico, un derecho chino, o la construcción desde una posición en la que China era un tomador de reglas, el pasaje a una posición más como tomador, sí, pero sobre todo como hacedor de reglas a nivel internacional, y esto me parece, aquí aparece el concepto de proyección a nivel internacional. Bueno, me parece que eso también, como dije, está muy, muy claro en este diálogo, o en estos diálogos que desde el punto de vista de la descripción de la trayectoria, de la influencia externa, interna y la reelaboración de normas y leyes en China, el libro manifiesta. Hay, yo digo que hay, por eso digo que yo suelo decir que en China hay un espíritu de las leyes temprano, ¿no? Hay un espíritu Montesquieu temprano, ¿no? Montesquieu fue, por supuesto, apareció muchos años después. Y tiene que ver con esta tradición, tiene que ver con la tradición del legalismo y tiene que ver también con los modos en que la ley se escribe y se dicta. La ley se escribe a través de distintos textos, como se dice, los edictos imperiales. Es una ley que en muchos casos está sujeta a la decisión unipersonal del magistrado. De ahí la importancia que la figura del magistrado tiene. Y también reconozco, cada vez que leía sobre esta cuestión, rememoraba imágenes del teatro popular chino, si ustedes quieren, de la ópera de Pekín, donde la figura del magistrado, es decir, el administrador de justicia, el que trabaja sobre el equilibrio, es central en la representación de determinados papeles. Es decir, la justicia, la administración de justicia, el administrador de justicia, quien dicta las leyes, quien propone las leyes y quien interpreta las leyes, son todas figuras, y todos elementos que participan de esta dinámica en la que la sociedad en última instancia es sujeta de ese tipo de ordenamiento que viene desde arriba hacia abajo. La ley es el instrumento ordenador, pero es el instrumento ordenador objetivo, es una ley positiva, clara. En ese sentido, por eso digo que desde los legistas en adelante, las leyes escritas han sido de importancia creciente para la China tradicional y sobre todo para esta China de hoy. Yo simplemente también quisiera, en ese sentido, todo lo que ha significado la construcción o la deconstrucción de normas y leyes antiguas y que, bueno, perecieron cuando pereció el imperio, cuando pereció la república, y su
renovación, la renovación jurídica que produjo la República Popular China ha tenido, nunca ha olvidado la importancia, como digo, de la ley como instrumento ordenador. Y en ese sentido saben que me gusta citar algunos textos, entonces yo quisiera mencionar cómo ese respeto por la ley se mantiene. Se tuvo, se tiene, se mantiene, y es parte de una acción política que obviamente la dirigencia china, la política en China, trata de permanentemente transmitir a sus ciudadanos, el respeto por la ley. Yo quiero leer este texto brevemente. Dice así: algunos camaradas han planteado el problema de cómo distinguir entre la rectificación del estilo de trabajo del partido y la extirpación de las prácticas malsanas. En realidad el problema principal no está en cómo distinguir entre lo uno y lo otro, sino en cómo definir las relaciones entre el partido y el gobierno. Al partido no le conviene ocuparse de los problemas de orden jurídico. Una intervención excesiva del partido al respecto impedirá la creación de una conciencia de respeto a la ley entre todo el pueblo. Fíjense qué importancia le daba Deng Xiaoping en 1986 a esta cuestión del respeto de la ley, la transmisión de la necesidad de que el pueblo respete la ley, es decir, acate un orden jurídico establecido desde la más alta autoridad, que se entiende que, bueno, cuya función y cuya visión y cuya movilización responde a que al bienestar general del pueblo, tal cual la tradición político-filosófica china así lo muestra. Nuestra mayor atención ahora está en rectificar el estilo de trabajo del partido, pero tomando en consideración, la situación en su conjunto, está en reforzar la conciencia respecto a la ley. Escuchen lo que dice Deng Xiaoping en el 86. Nuestro país carece de la tradición de respetar y de hacer respetar la ley. A partir de la tercera sesión plenaria empezamos a reforzar con empeño el sistema jurídico, lo que es algo que bajo ninguna circunstancia se puede dejar de hacer. La conciencia de respeto a la ley está relacionada con la formación cultural de la gente. Y después va a decir, obviamente, que deben profundizar la educación cultural de la gente basada en el respeto a la ley. Esto lo está diciendo Deng Xiaoping para tratar de quitar, tal cual lo va a decir en otros textos, en aquel entonces, en la primera etapa de reformas, quitar el componente de decisión unipersonal, ese componente, si ustedes quieren, más autoritario que había, y a institucionalizar mucho más los procedimientos, las decisiones y la elaboración de normas que de alguna manera habían sido totalmente trastocadas fundamentalmente durante la gran revolución cultural y el último periodo maoísta. Es decir, parte de un ordenamiento político y de un ordenamiento económico general tiene como sustrato y tiene como elemento central el respeto a la ley y bajo, evidentemente, los parámetros establecidos por este nuevo ordenamiento jurídico que requiere una adaptación ¿a qué? A la apertura hacia el mundo, a la incorporación y a la internalización de normas y regulaciones que provienen de un entorno económico internacional distinto, leyes de inversiones, leyes sobre comercio exterior, financiamiento, estandarización en cuestiones científico-tecnológicas, etc. Esa es la China que toma reglas internacionales para después adaptarlas y ahora, no ahora en estos días, pero sí de estos últimos años, transformarse más en un hacedor de reglas internacionales. También me parece que ha sido dicho, pero yo quiero destacarlo, entre los diálogos que me parecen más importantes, está el del papel del legislador. La elaboración de leyes, más allá de los ductos políticos institucionales y toda la formalización que refiere de acuerdo al sistema político chino, nos debe hacer ponderar mucho más el papel del legislador. La elaboración de leyes. ¿Qué significa la elaboración de leyes? No significa que 4 o 5 personas se reúnen y dictan leyes porque se les ocurre. Exige construcción de consensos, construcción de acuerdos y un testeo sobre la realidad, sobre el campo, la realidad, sobre el campo social en la que esas leyes se van a operar y van a actuar. Entonces, ahí me parece que esto lo podemos vincular nuevamente con esta cuestión de la especificidad. Si esto va a operar en una sociedad, en un contexto social, en un entramado social como el de China, con sus valores, tradiciones,
no puede trasladarse o no puede extrapolarse esta experiencia particular a otros escenarios de manera directa. Podrá haber algún tipo de transferencia de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pero no puede, evidentemente, pedirse, obligarse o solicitarse que las conductas internas en China se sometan, se regulen, se autorregulen o se manifiesten como una directa expresión o como una expresión acrítica de conductas, valores y formas de comportamiento social en sociedades, por ejemplo, occidentales. Y ahí volvemos al tema de derechos humanos, que es un debate evidentemente muy, muy sensible para la política de la sociedad china. Entonces, y para finalizar, me parece que, repito, me parece que el libro ofrece estos diálogos, plantea perfectamente estos diálogos, como dije antes, de una sofisticación y una pericia técnica realmente notable. En lo particular, me parece, y a mí me movilizó mucho el reflexionar cómo el libro ofrece, o en lo personal a mí me clarifica mucho sobre la vinculación entre derecho, norma, ley y justicia. Conceptos que están presentes desde la tradición china antigua, que operan en la actualidad y que, como alguna vez también, como dije antes, esa cultura fue permeable a la influencia externa, hoy todavía lo es, tal vez en menor medida, nos muestra la plasticidad y la porosidad de una cultura china y en afán de qué? En afán de su adaptación, en afán de facilitar esta proyección a través de los estándares jurídicos, a través de normas, a través de la ejemplaridad que China puede ofrecer, a través de esas nuevas normas, de la interpretación de normas. Por ejemplo, China está jugando ahora, ejemplo, un papel de liderazgo muy importante en la elaboración de un código ético global multilateral sobre inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿cuáles son los aportes que una potencia tecnológica tiene para hacer, aplicando evidentemente preconceptos humanistas y de alcance global, y buscando responder con eso también a los objetivos de una comunidad de destino compartido para la humanidad? Bueno, ¿cómo ese aporte se manifiesta y opera empíricamente a través, por ejemplo, de este compromiso de la búsqueda de un código ético donde, evidentemente, las cuestiones que tienen que ver con avance en inteligencia artificial se diriman o se dirijan principalmente a esas cuestiones de uso social positivo y no sobre cuestiones que puedan traer algún tipo de tragedia o de uso, uso maligno? Entonces, digo, me parece que este tipo repito, para finalizar y no alargar más, me parece que este tipo de entendimiento, en mi caso, el texto movilizó estas reflexiones y por eso le doy la bienvenida, me alegra, la felicito a Francesca, la felicito a todos los colegas que trabajaron junto con Francesca para lograr esta obra. El escribir en inglés no es fácil y es también un esfuerzo adicional que hay que ponderar. Así que simplemente otra vez gracias y espero que tengas el mayor éxito, Francesca, en términos de difusión del libro y ojalá lo puedas presentar aquí en la Argentina pronto. Sería buenísimo. Gracias. Bueno, Sergio, muchas gracias a vos también bueno, por haber hecho esta interpretación de los conceptos del libro de Francesca y llevarlos un poco también a fusionarlos con tus conocimientos que tenés sobre China, ¿no? También desde hace mucho, mucho tiempo. Así que, bueno, Francesca, sí, coincido con Sergio, ojalá puedas venir en breve, ¿no? Pero bueno, veremos. Así que la pista es tuya para hacer los comentarios, observaciones que quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, agradecer, me siento una privilegiada absoluta para haber recibido, digamos, los comentarios de dos profesores y colegas que estimo muchísimo. Entonces, para mí sus opiniones son muy importantes y estoy feliz porque algunos contenidos que quería transmitir me parece que llegaron, a pesar de que, nada, el libro me lo pidieron en inglés, pero bueno, pronto lo vamos a poner en castellano, así que, bueno, además que en chino. Y después quería saludar, la verdad, a todos los colegas que veo conectados
Antes estaba Ignacio Villagrán desde Chengdu, de China. Ahora veo que se le cayó la conexión. Y también Javier Badel, veo Long Min Lee, Sebastián Schulz, Lourdes. Bueno, veo muchos amigos, muchos alumnos y colegas, así que estoy muy contenta, la verdad. ¿Qué puedo añadir? Me parece que hicieron un análisis mejor que la que puedo hacer yo. Es decir, que siempre cuando uno lee una cosa escrita por otro, capaz que se le ocurren cosas más en comparación al autor, ¿no? Me parece. Igual intentaré ser breve. Bueno, ¿qué puedo añadir? Sí, empiezo por Sergio, porque ahora lo tengo fresco acá los comentarios que me anoté. Sí, crucial siempre, cuando yo escribo, crucial no perder los principios orientadores de la materia que uno estudia. Es decir, parece que el derecho ya sea un ensemble de leyes, un conjunto de leyes que, no sé, que superan el humano, una técnica que ya no considera al ser humano. Y eso es una cosa que, digamos, es una aberración, podemos decir también una decadencia de nuestros sistemas jurídicos a veces, ¿no? En donde las reglas, en vez de ayudar a la gente, le oponen barreras, ¿no? E en vez de proteger derechos, añentan derechos. Entonces, lo primero era clarificar esto, ¿no? Por eso el diálogo, tiene razón, entre el principio de justicia, ¿no? Recordar un poco y generar un análisis más profundo, filosófico, que es lo que siempre me ha gustado y me ha distinto, digamos, en mi estudio, no solo en Europa, sino también en China y también en Argentina, en América Latina. Entonces, una idea de lo que es justicia, y por eso el libro empieza ya con el capítulo 1, con el análisis del ideograma I, ¿no? En donde se incluye también la parte del yo adentro, ¿no? Esa idea de justicia, que es el sentido de justicia, que es lo que es correcto. Entonces ya poner, ¿cómo puedo decir? Una trayectoria del libro que dice, acá estamos mirando no simplemente lo que está, sino por qué está, cómo se llegó a ese tipo de desarrollo jurídico en China, cuál es el principio orientador de la teoría general del derecho chino. Y por eso, un mínimo hay que ahondar sus raíces en la historia, ¿no? Cómo se ha generado esa idea en China. Obviamente de manera sintética, también porque Springer me puso el límite de 100 páginas, y me gustó, porque en la síntesis, por eso capaz que el libro pueda resultar denso, ¿no? Porque la verdad, uno tiene que juntar en una síntesis algo que puede desarrollar en 25 tomos, ¿no? 25 volúmenes. Pero no, la idea es esta, justamente, resumir y poner como una trayectoria de puntos clave a seguir para entender lo que es el derecho de la República Popular China actual. Pero obviamente no se puede dejar de lado la milenaria cultura jurídica china. Y también el libro empieza con la idea de que el derecho no es algo estático, no es algo que es una regla fija y todo el mundo sigue esta, sino que viene un producto humano, un producto cultural. Entonces, por eso, fundamental entender cómo surgieron esas palabras en China, ¿no? ¿Qué categorías escatológicas, podemos decir, han usado, ¿no? Y justamente diferenciarlo, ¿no? Porque China es un sistema único, así como son únicos los nuestros, solo que nosotros caemos en la tentación de parecernos todos similares, ¿no? En cambio, cada sistema jurídico es único. Entonces, también lo de China. Eso por un lado. Obviamente, la idea de esas imágenes, de esos valores, de esas representaciones de la justicia, ¿no? Y ahora llegando, voy a lo de Gustavo, que me ha pedido, ¿no? Expresadamente, que se sorprendió de la parte del derecho romano, ¿no?
Bueno, en el 2001, entonces fíjate, mamma mía, una eternidad atrás, hacia una eternidad, rendí un examen de Derecho Chino en la universidad. Y el profesor que lo había organizado, que era un profesor de la Universidad de Tor Vergata, pionero en el estudio del derecho chino, y escribió un libro que era justamente la tradición romanística del derecho chino. Entonces, todo el examen era una profundización de autores europeos y también chinos que profundizaban la matriz del derecho romano en el derecho chino, antiguo y contemporáneo. Y muy interesante, por ejemplo, lo cito en el libro, la idea de que Roma en el chino antiguo se llamaba Da Qin, la grande China, ¿no? La gran China. Y como que, a pesar de que en las antiguas rutas de la seda, un enfrentamiento directo, ¿no? Dicen los históricos, nunca se ha tenido entre los romanos y los chinos lo conocían los romanos como la Gran Roma, ¿no? La Gran China, es decir, el único, podemos decir, la única civilización que tenía una experiencia parecida, ¿no? Entonces, que podía ser evaluada por China como una civilización digna de diálogo cultural. Y así que en eso se entiende ya como un primer encuentro entre estas dos civilizaciones hubo. Y después analizo la diferencia con la colisión, como digo, o el choque con Occidente, que fue más brutal, ¿no? La parte de la guerra del opio, ¿no? Asalto lógico, ¿no? Asalto lógico histórico, que seguro fue mucho más brutal, porque no hubo este intercambio, podemos decir, un poco casual, un poco, pero también científico, entre China y todo lo que representaba Occidente. Entonces eso es siempre algo que me fascinaba mucho. También esa idea de lo que China miraba en el derecho romano como el derecho romano era un jus comune, ¿no? Entonces esa idea de globalidad que efectivamente el Imperio Romano tuvo y que China también en el sentido del mundo que se expresa con la expresión, ¿no? Con la noción de Tianxia, de alguna forma también expresa, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Y también cuando efectivamente, después del choque con Occidente, tiene que elegir su sistema jurídico, China elige el civil law, ¿no? Y no el common law, a pesar de que haya, digamos, esta comisión, esta hibridación también de algunos institutos que son más bien de estructura anglosajón, si pensamos en Hong Kong, si pensamos también en algunas normas, por ejemplo, de las joint ventures y todos esos contratos más bien, digamos, de empresas extranjeras en China, ¿no? Y también es muy fascinante eso porque el derecho romano parece muy distinto del derecho chino, por lo menos por su origen, ¿no? Con la ley natural que es más importante de la ley jurídica. Y eso es un punto que muy bien Gustavo recordó, ¿no? El diálogo sobre el delito del padre, ¿no? Que se tiene que hacer. Y también es muy interesante ver, por ejemplo, en la tragedia de Antígona, cómo pasa lo mismo, ¿no? Antígona que quiere enterrar al hermano, y pero la ley de Creón se lo impide. Entonces ahí también hay como ¿cómo podemos decir? Una especie de celebración de confucianismo en clave griega, ¿no? De tragedia griega. Entonces vemos cómo las civilizaciones, en el sentido de justicia, en el sentido de rituales, en el sentido de producto cultural jurídico, efectivamente se pueden comparar de una, digamos, podemos decir, de algunas raíces más bien profundas de las leyes que leemos, ¿no? Que vemos. Y eso por el otro lado. ¿Y qué más puedo añadir?
De hecho, es claro que lo que le gustó a China del derecho romano ha sido el sentido social del derecho romano, que ya hemos visto, y la racionalidad. Esa idea del hombre pragmático, típico, ¿no? Como decía Gustavo, del confucianismo, ¿no? Una especulación sobre el sentido del hombre abstracto, como se hizo en Occidente, sino más bien la relación del hombre, el sentido, el sentimiento de humanidad que se representa con el otro, ¿no? El hombre es hombre porque se relaciona con el otro, si no, no existe, ¿no? Según Confucio. Entonces, eso también nos conduce a cierta racionalidad, a cierto pragmatismo, que es cierto que en el derecho romano estuvo. Entonces, si pensamos al Codex de Justiniano, ¿no? La tripartición y todo eso, eso obviamente le ha gustado. Y también, salto lógico siempre, en la modernidad, China ha visto también lo que había hecho Japón, que se había modernizado antes y que había tomado como ejemplo el derecho alemán. Y también el derecho alemán tiene su raíz en el derecho romano. Entonces, siempre hay varias razones, ¿no? Internas y externas de China. De hecho, el libro apunta a esto, ¿no? Apunta a esa idea, como decía muy bien también Sergio, ¿no? Esta doble dimensión, ¿no? Esta, ¿cómo podemos decir? Este doble proceso de interiorización del derecho internacional o del derecho extranjero y después de un proceso de interiorización, ahora una devolución hacia el exterior. Y esto se manifiesta muy fuerte con la nueva ruta de la seda, con la comunidad de destino compartido para la humanidad, con las nuevas iniciativas de desarrollo global, con la iniciativa de seguridad global, con la iniciativa de civilización global. Entonces, digamos, esta expectativa de que el derecho chino no sea simplemente una experimentación o una hibridación que le sirva simplemente al gobierno chino para implementar un gobierno por la ley que pueda dialogar con el otro, sino que este mismo diálogo genere un nuevo orden internacional, ¿no? Y aquí llego en el libro a la idea de relaciones internacionales de nuevo tipo, porque justamente lo que produce la idea de China es este Estado de Derecho integral que de alguna forma después se va expresando en su dinámica relacional a nivel global, ¿no? A nivel internacional. Y esta es un poco mi humilde contribución, digamos, era mi pequeño granito, digamos, de investigación en donde realmente intento simplificarles la vida a alguien que quiera conocer un poco, ¿no? Cómo funcionan ciertas ideas de China y cómo podemos juntar los siglos de historia, de civilización, de pensamiento de China, que uno podría gastar toda su vida leyendo prácticamente, no sé, una parte mínima y no termina, juntarlo un poco con las innovaciones, ¿no? Con las innovaciones que vemos cada vez más de un papel de China muy activo, lo vemos hoy en día. No hace falta que recuerde la visita recién de Blinken a China, no hace falta que recuerde, digamos, el papel de China en digamos, en el plan de pacificación de la guerra en Ucrania. Digamos que el diálogo y el derecho chino se pone como, podemos decir, idea que se pueda proyectar, de aquí el título del libro, ¿no? Su proyección internacional hacia la creación de un derecho internacional más justo y más equitativo. Y aquí sí está toda la visión del sur, como bien Gustavo empezó su comentario. Acá está toda, digamos, podemos decir, la revanche, ¿no? La idea de proponer algo que lamentablemente lo que antes capaz se desarrollaron a través del derecho están perdiendo con una decadencia jurídica y de
caída de derechos fundamentales cada vez más. Entonces, una idea de volver a los principios orientadores de justicia. Y esto que no sea solo para un pueblo, sino para el globo, ¿no? Y con eso nada, me parece que no quiero aburrirlos, simplemente le muestro el libro para quien no lo vio, así, justo para darle una idea, si logro poner la presentación, justamente para darle una idea, y esperen que bajo eso. Bueno, es breve, como lo decía, son 100 páginas nada más, y 6 capítulos. De hecho, he organizado 6 presentaciones. Después, bueno, si vienen otras, sobre todo presencia en Argentina, bienvenidas sean. Y nada, más bien ese es el recorrido que hago, ¿no? Hoy discutimos más bien el capítulo 1 de la parte de los elementos tradicionales del sistema jurídico chino. Después un poco cómo el derecho internacional se ha hibridado, podemos decir, adentro y ha influenciado el derecho interno de China. Después, cómo eso se ha evolucionado con sus propias características y ha, digamos, vuelto a la comunidad internacional a través de la comunidad de destino compartido por la humanidad. Y, en fin, cómo esa expresión de la comunidad de destino compartido para la humanidad refleja también un esfuerzo que no es solo jurídico, sino también de relaciones internacionales, con una visión que sea justamente bien china, ¿sí? En fin, termino con una crítica, podemos decir, al orden internacional contemporáneo, que está muy mitizado, a veces con símbolos y con, digamos, señales que no siempre corresponden a contenidos verdaderos. Y acá está la lucha del sur. Entonces, eso es un poco para que tengan una idea de los contenidos que tiene el libro. Y con esto realmente les agradezco. Y cualquier pregunta, cualquier digamos, comentario, estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, Francesca, muchas gracias, excelente. Y terminaste con estas imágenes del libro fantásticas. Creo que el gran desafío del libro es esto, ¿no? Primero, llenar un vacío bastante importante que tenemos, por lo menos, a ver, desde sea en inglés, sea en español, pero desde Occidente acerca de esta trayectoria de las instituciones jurídicas y esta fusión, como dijiste vos, de lo jurídico, pero con lo internacional también, ¿no? Para que podamos, digamos, de alguna manera contextualizarnos también en cómo China también se quiere reflejar en este momento hacia el mundo, ¿no? Así que bueno, yo también te felicito. Abrimos un espacio de preguntas, comentarios y obviamente la participación de Consani, del director del instituto, si quiere hacer alguna reflexión o algún comentario, bienvenido. Bienvenidos los comentarios de todos. Bueno, yo voy a empezar, Francesca, abrir el fuego, directamente agradecer. Yo creo que estaba viendo una alegría enorme, bueno, siempre, ¿no? te voy a hacer los elogios, porque ya es muy reiterado, casi todos lo han escuchado cientos de veces. Pero lo importante es que vos fíjate la participación de Gustavo y de Sergio, ¿no? Muy profunda, no es una presentación por amigo, por amistad, por superficial, sino que verdaderamente han tomado la presentación a fondo, como se dice, y creo que eso es muy valorable. Y yo estoy mirando los amigos que están acá, y la veo a Milly, que también está, no se puede conectar seguramente por la cámara, pero está presente, y vos fíjate que está el equipo completo. Digamos, está Laura como secretaria, y están Gustavo, vos, Francesca y Milly, que son los de la comisión, digamos, del consejo académico de la especialización. Y tenemos también a 2 alumnos. Tenemos alumnos ya terminando, Reciales, Sebastián,
digamos, se ha generado, gran mérito tuyo, Francesca, gran mérito tuyo, que han generado, digamos, este equipo, representado en el Centro de Estudios Chinos y en la especialización, que está bien, queda feo que lo diga yo, pero la pequeña historia me está demostrando en estos 5 años que, y ahora con ese enorme trabajo que ha hecho Laura para presentarlo de nuevo en la CONEAU hace pocos meses, un trabajo enorme, que por suerte también tuvo la idea, Laura, de que vamos a hacer un pequeño cuadernillo de presentación de todo el enorme trabajo que ha significado la presentación en la CONEAU, y bueno, que en poco tiempo ha generado eso que es base de cualquier universidad, cualquier instituto universitario, que es la formación de recursos humanos. Y bueno, y los recursos humanos están floreciendo verdaderamente, y a nivel federal, porque hay gente acá como Reciales, como Gustavo de Córdoba, y bueno, y seguramente hemos tenido ahora una alumna de Brasil, una doctora que está haciendo un doctorado, tenemos a Javier también que está ahora en Brasil. Así que bueno, este libro, Francesca, es, digamos, es un elemento más, algo muy valioso que pone en nuestra pequeña pero riquísima historia de estos 5 años que prácticamente acompañan el desarrollo de tu hija. Digamos, tu hija fue nacida, como decíamos, unos minutos antes de empezar este conservatorio. Prácticamente tu hija es testigo, cuando tenga tal edad se va a acordar, yo fui, digamos, nací con ese proyecto que se hizo realidad. Así que, Francesca, una enorme alegría, y bueno, y vos tenés la prueba con la cantidad, digamos, de estas 20 personas aproximadamente que han estado presentes en esta presentación, valga la redundancia, del libro. Yo quería decir simplemente estas palabras y ahora le dejo a los estudiosos o los interesados en el tema chino para que te hagan las preguntas. Creo que Sebastián había tenido una pregunta para empezar. Simplemente quería comentar que también hay varios alumnos de la nueva cohorte de la especialización aquí presentes, ¿no? Federico, Natalia, estoy viendo allí ahora, bueno, tengo que fijarme otros, pero hay varios alumnos, y de la maestría también, María Paula, Victoria, así que el tema genera muchísima adhesión e interés. Pero bueno, no sé si Sebastián, ¿querés hacer una pregunta? O abren el micrófono, no hay ningún problema. Adelante. No sé si tenía una pregunta. Sí me sumo a, bueno, las felicitaciones a Francesca por el libro, por ponerlo a disposición. Creo que un poco todas estamos acá porque nos interesa el tema, pero también porque confiamos en Francesca y que las que la conocemos sabemos la profundidad con lo que escribe, y creo que eso es lo interesante y lo novedoso y lo llamativo. Bueno, y por eso nos convoca tanto. Digo, uno está acá por la presentación del libro, pero tampoco lo cosifica el libro, porque bueno, sabe que atrás hay mucho trabajo y sabe que atrás está el trabajo de Francesca, obviamente, bueno, con toda su trayectoria y seguramente nutriéndose de, digamos, bueno, no solo de la especialización, sino de todos los espacios que ya ha transitado, lo mismo el grupo de trabajo de Claxo, pero felicitarla porque es muy interesante. La verdad que me parece que estaría buenísimo que el libro se traduzca al chino para que pueda llegar allá un poco qué es lo que se está escribiendo desde acá. Lo mismo obviamente al español para darle mucha más masividad, aunque creo que obviamente toda la producción de Francesca no se agota en el libro, sino que el libro es una pieza más de todo lo que ya viene escribiendo Francesca y de todo lo que seguramente va a seguir escribiendo. También, bueno, agradecer a Sergio y a Gustavo por ampliarnos los límites de la interpretación del libro y proponernos nuevas dimensiones para leerlo y para bucear también en, bueno, cosas que se desprenden de cada uno de los capítulos, que son sumamente diversos, interesantes,
creo que lo mencionaba Gustavo, para quienes no venimos del derecho, no verlo como un libro solo de cuestiones jurídicas, sino que es un libro de filosofía, de sociología, de ciencia política y también de derecho, por supuesto, pero es mucho más que eso. Así que, nada, agradecer y felicitaciones. Gracias, Sebastián. Bueno, yo quiero agradecerle a Sebastián, aparte que uno de los estudiantes más brillantes, así que, y como a Sebastián, tengo que agradecer primero al profesor Consani, al profesor, porque, bueno, él siempre dice que yo hice muchas cosas, pero la verdad es que la posibilidad de hacer muchas cosas me la diste vos. Entonces, te agradezco de verdad, porque fue por ti que pude hacer todo eso. Entonces, primero. Y segundo, también a los alumnos, porque, ¿cómo puedo decir? Muchas intuiciones y muchos cuestionamientos vinieron por ellos. Entonces, la verdad, por ejemplo, Sebastián es uno de estos, pero también José María, que nos vimos, me acuerdo, el intercambio de sinólogos jóvenes económicos en China, y la verdad que muchas preguntas que surgen durante la clase o durante algún paper que escribimos juntos o que me mandan para que yo lea, la verdad es que es un trabajo en conjunto. Entonces creo que el libro tenga un valor adjunto también por eso, porque realmente representa la expresión, podemos decir, de un humanismo académico, es decir, de una modalidad de interactuar con el otro, que realmente ya es un ejemplo, no sé cómo decir. Y en esto les agradezco yo, porque es cierto que es un intercambio de ideas y de sistematización de cosas, de intuiciones que a uno se le ocurren porque tiene una inquietud por parte también de otros. Y eso también, no porque están aquí, pero también con los compañeros del grupo de trabajo de Claxo, que es otro grupo en el que surgen muchas inquietudes y en donde se comparte muchísimo. Entonces, esa modalidad, que sí, Gustavo, es muy del sur, porque en Europa eso es muy difícil, la verdad, cada uno está en lo suyo, en una especie de autismo académico, ¿no? Es muy difícil para... Se ríe Laura, pero la verdad que es así. Mira que está Badiel, que está en Portugal, que ahora lo está viviendo en su piel esto, creo, aunque los portugueses capaz que son más simpáticos. Entonces eso es fuerte también como ejemplo de nuevo tipo de academia que tenemos que formar, que sea también pragmática, que llegue a la gente, que tenga un sentido, ¿cómo puedo decir?, de evolución, ¿no? De ciertos contenidos, porque si no son cosas que nunca llegan, ¿no? Que uno dice, ay, bueno, como siempre me dicen a mí, ay, porque en China está el derecho, y yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Son 20 años que me ocupo de derecho chino, me habré equivocado, capaz que no existe, que es una cosa que me inventé yo, para decir, ¿no? Cómo es importante esta devolución de ustedes, porque también ha sido una osmosis, digamos, académica colectiva. Y veo un par de preguntas acá, contesto súper rápidamente, porque me parece que si no, si alguien más quiere hablar, después nos va a tener tiempo. Victoria me pregunta, ¿de qué forma concilian las diferencias? Bueno, claro, muy, muy distinta el concepto, ¿no? Entre los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. La suma divisio que Naciones Unidas tuvo que hacer, no fue China, sino Naciones Unidas, porque justamente había tradiciones jurídicas distintas. Entonces, está en marcha eso. Si pensamos que en el nuevo Código Civil chino está toda una parte sobre los derechos de la personalidad, entonces que son los derechos humanos que más individuales no existen, ¿no? Entonces eso está en marcha. Y la otra pregunta, sí, es obvio que de Ricardo, el concepto de neohumanismo chino también tiene que ver con la política exterior de China, como, yo diría como dialogador global, ¿no? Como, no sé cómo si es como pacificador, pero como
es cierto que es un papel muy distinto de lo que juega Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, creo que el concepto de neohumanismo, bien declinado según la comunidad de destino compartido, apunta justamente a una simbiosis internacional, para decirlo con las teorías de las relaciones internacionales chinas, es decir, una interdependencia necesaria entre países que se tienen que ayudar, no se tienen que complicar la vida. Eso lo vimos muy bien en el acuerdo entre Arabia Saudita y iraní, que es algo que ha llamado mucho la atención porque bajo, digamos, los auspicios de China se ha realmente generado una paz, podemos decir, una verdadera paz, invisible, porque no muchos medios de comunicación han hablado de esto, pero pragmáticamente muy, muy importante. Eso. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo quisiera simplemente primero reiterarte la felicitación. Estas obras quitan tiempo a la familia, a los amigos. Has hecho seguramente todo ese tipo de sacrificio. Quienes tratamos de investigar y de trabajar en esto no se pone sobre la mesa, no se dice, pero yo creo que hay que decirlo. Con más razón, la obra en sí, dejando de lado su calidad, que es maravillosa, tiene también, como digo, una trayectoria de esfuerzo personal que comprometió a la familia, tiempo a la familia, distrajo tiempo a los amigos, etc. Y eso siempre debe ser valorado y puesto, me parece dicho claramente. Lo segundo, simplemente al escucharte, sinceramente, no sé, me agarró, como decimos aquí, un toque, ¿no? Un toque es una cosa, una idea así que gira y no te persigue y no te deja. Y digo que toda esta elaboración, esta reflexión que haces sobre el derecho chino, el derecho en China, el derecho chino, el derecho en China, es admirable porque todo este diálogo, este proceso, esta interacción, es en una sociedad profundamente consciente de sus deberes. O sea, fíjate, nosotros hablamos de derecho, está bien, se entiende como derecho como práctica jurídica, como técnica jurídica, pero bueno, desde otro enfoque conceptual, decimos, bueno, el derecho a participar, el derecho a reclamar, el derecho a publicar, el derecho a peticionar, el derecho a consumir, el derecho a tomar decisiones sobre la propia personalidad. Bueno, está bien, en eso China ha ampliado muchísimo la frontera de los derechos. Repito, en una sociedad, o si querés más, en una cultura civilización, como le gusta también denominarse a los colegas chinos, con un profundo sentido del deber, y que me parece, y esto es debatible totalmente, lo estoy reflexionando en voz alta, que no necesariamente responde a una tradición que no está dada por la ley. La ley la ley garantiza, me parece, o nos da un mayor crédito para que esos deberes se cumplan, pero me parece desde el punto de vista entonces de la reflexión académica, de la sistematización y de la elaboración y de todos estos diálogos, que todo este proceso se entienda, porque para nosotros es importante, somos latinos, ¿no? Y nosotros somos de golpear puertas y de reclamar derechos, 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 derechos. Bueno, señores, una sociedad como la China es una sociedad que presupone otras bambalinas, o como decimos en el backstage de todo lo que es la construcción jurídica y de derechos y garantías, hay la presunción del cumplimiento, primero de deberes y obligaciones. Y esa es una data que a nosotros, como digo, nos cuesta mucho interpretar, incorporar, porque bueno, somos de la samba, el hula hula y el cha-cha-cha, y ellos son un poco más formales. Tal cual, Bueno, Sergio. yo finalmente comparto totalmente lo que dijo Sergio con relación al esfuerzo que ha supuesto el libro, desde luego, y recalco algo también que señala muy bien Norberto y algunos de otros de ustedes también, esto del trabajo en equipo, que esto no es para quitarte méritos, por supuesto, el libro es tuyo, pero creo que más frutos del trabajo individual y mejores
van a salir si nosotros ponemos en común no solo nuestras ideas, sino nuestro trabajo cotidiano. Entonces, bueno, un poco lo que vos decías también, Francesca, romper un poco yo cambiaré la palabra autismo, porque el autista no le hace daño a nadie, en última instancia, sino el individualismo académico por instancias regulares, y colaborativas de trabajo. Me parece que tenemos que desprendernos un poco del ego individual y colaborar. En la medida en que colaboremos en tantos equipos, van a salir mejores trabajos, como digo. Por último, simplemente con relación a lo último que yo había planteado, vinculado a la comunidad del futuro compartido para la humanidad, y a su tensión con la postulación china del respeto por las trayectorias nacionales y específicas de desarrollo. Bueno, un poco el intercambio y el debate entre nosotros ha iluminado un poco, no digo con la solución a esta tensión, pero sino las preguntas y respuestas han permitido ver un ejemplo muy concreto que vos pusiste, Francesca, la mediación entre Arabia Saudita e Irán gracias a China y las complejas y arduas negociaciones que está llevando a cabo China con relación a la guerra de Ucrania. Bueno, permiten ver un poco cómo funciona esto, digamos, como esas postulaciones que a mí me llaman la atención porque se anclan en un pensamiento ecuménico que tiene que ver a su vez con una proyección imperial, funcionan hoy en la práctica de manera de generar espacios para el diálogo multilateral y permiten mostrar cómo hay un país que dedica mucho tiempo y sutileza a poner, digamos, en balance intereses contrapuestos de distintos actores. Así que es un muy buen ejemplo el que pusiste y bueno, ya gracias también a la compañera que preguntó al respecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Claramente, como siempre yo digo, es una continuidad a este trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, también acá en el instituto. Y voy a pasar un pequeño aviso, porque bueno, yo al principio dije que este era un pequeño ciclo de presentaciones de libros que iniciábamos en el Centro de Estudios Chinos. Vamos a continuar luego con el libro del profesor Julio Cebares, también de la especialización, que es de choque de gigantes, Estados Unidos versus China, y después vamos a pasar la fecha. Y también sobre el fin de año, ya en el segundo semestre, vamos a presentar el libro de Francisco Tayana, Argentina, China y el Mundo, 1945-2022. Así que bueno, después les vamos a ir informando cuándo van a ser las fechas y bueno, y me parece que esta modalidad fue interesante porque nos permite bueno, que el propio autor haga algunos comentarios sobre su propio libro, pero también está bueno que podamos poner un diálogo con otros especialistas o otros investigadores también de la temática. Así que bueno, siempre tanto Gustavo como Sergio, como bueno, Sebastián, los alumnos mismos han sido siempre muy generosos también, y Francesca obviamente, con Sani, con nuestro trabajo, así que bueno, yo simplemente agradezco y felicito una vez más por este logro. Muchas gracias. Buenísimo. Chao a todos. A mi Gracias. sobrinita, a mi sobrina que está en Roma. Mi sobrina. Gracias, profesores. Gracias Bueno. a todos. Un placer. Gracias. Cariños Feliz para próxima Gracias, Darío y Argentina. para Francesca. Demetra. Un abrazo grande desde aquí. Chao, Un chao. Luego, beso. saludos a Chao todos. a todos. Gracias. Chao. Chao, gracias. Adiós. Chao.